Muy buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad les voy a presentar mi tema, que es el trastorno del desarrollo intelectual. Mi nombre es Carla Jara, así que espero que les guste. ¿Qué es el trastorno del desarrollo intelectual? Si bien el trastorno del desarrollo intelectual se ubica en el DSM-5 actualmente como parte de uno de los trastornos del neurodesarrollo, y es la capacidad intelectual que se caracteriza por, digamos, algunas limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en las conductas adaptativas. Si bien esta discapacidad se origina antes de los 18 años, ¿no? La etiología es un tanto compleja, lo vamos a ver más adelante, pero como bien vemos, se pueden originar impedimentos en las capacidades mentales. El DSM-5 dice que en el 2013 se sustituye este término, el término retraso mental, ¿no? Que aparece en el DSM-4, obviamente, eh, por el trastorno del desarrollo intelectual. Más que nada, porque es que se da este cambio? Porque digamos que las personas llegaron a discriminar eh, en cuanto a esta palabra, ¿no? Haciendo mención a otras personas como un tonto, como una persona sonsa, retardada. Entonces, digamos que esos términos fueron eh, una forma de excluir a los demás. Por ello es que se hace este cambio también. Pasando a la siguiente diapositiva, Verdugo y Shacklock en 2010, citando Shacklock, habla de las limitaciones referidas que se atribuyen partiendo de 5 premisas para definir operativamente lo que es la discapacidad intelectual. Pero antes de mencionarlas, vamos a hacer mención de esas 5 premisas que son las limitaciones en un funcionamiento, en el funcionamiento presente que deben considerarse en el contexto de ambientes comunitarios típicos, de los iguales en la edad y la cultura, ¿no? Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como las diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores y conductuales. Y que una persona, las limitaciones coexisten habitualmente con las capacidades. En una persona también eh, se puede ver el desarrollo de su perfil que necesita un apoyo, ¿no? Necesita siempre una persona que le pueda apoyar en cuanto a realizar algunas actividades prácticas o del día a día, prácticas cotidianas. Y se mantienen en algunas personas también los apoyos personalizados durante un largo periodo. Todo ello va a depender del funcionamiento en la vida de la persona. Y bien, de lo que he mencionado justamente parten estas 5 que tenemos acá: ambiental, cognitivo, evolutivo, conductual y médico. Si bien para mencionarles un poquito sobre ello, em, en lo ambiental, como lo mencioné, los problemas están causados por los déficits en la conducta adaptativa, les cuesta adaptarse. Por ejemplo, si un niño, en este caso de 5 o 6 años, ya se está haciendo, otro tiene esa cierta dificultad para poder hacer lo que un niño de 5 o 6 años podría hacer. En el caso de lo cognitivo, está obviamente todo lo que son los procesos cognitivos, ¿no? El procesamiento de la información, el lenguaje, puede ser la autorregulación, la metacognición, ¿no? Que empleamos, bueno, que emplea el individuo, ¿no? Em, en lo cotidiano de su vida, ¿no? Y al hacerlo es inadecuado, no llega a lo que se espera. Y bueno, en cuanto a lo conductual que vemos ahí, las limitaciones que presenta el sujeto, ¿no? Son debidas a que su repertorio de conductas es muy limitado, perdón.
Entonces, digamos que ahí puede ser que la solución está en implementar estas conductas en el individuo mediante programas de modificación de conducta, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más después. En lo evolutivo, digamos que el desarrollo de lo que es la discapacidad intelectual es el mismo que de los sujetos normales, pero es un poco más lento, nada más, es un poco más lento. Se da, pero de una forma eh, más lenta. Y en lo médico, es que la DEI es causada por un síndrome, ¿no? Por una enfermedad o etcétera. Y bien, vamos a ver la siguiente diapositiva entonces. Ah, sí, por aquí tengo algo súper importante que destacó Shacklock, ¿no? Que se caracteriza por limitaciones significativas, como lo mencioné, en la parte intelectual y como la adaptativa. Obviamente, conceptuales, sociales, prácticas, ¿no? Las cotidianas. Y aparece antes de los 18 años. Es bueno un poquito como que recopilar la historia y en los criterios del DSM-4, de acuerdo con ellos, para poder diagnosticar el DI, el CI debe ser menor o igual a 70 y el sujeto debe presentar alteraciones en la adaptación a su medio. Y el comienzo del trastorno debe ser antes de los 18 años, ¿no? Esos son los criterios que se destacaron en el DSM-4, pero obviamente ya no estamos en el DSM-4, estamos en el DSM-5, pero siempre es bueno ver la historia pasada, ¿no? Y en el cuanto al DSM-5, en los trastornos del neurodesarrollo que ahora se incluyen son la discapacidad intelectual, que es la nueva denominación, el retraso mental, obviamente, que se reemplazó por esa, em, los trastornos de comunicación. El trastorno del espectro autista engloba todos los trastornos generalizados del desarrollo bajo un solo diagnóstico. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos específicos de aprendizaje, los trastornos motores y otros trastornos del neurodesarrollo. Que si bien se dan cuenta, cuando hablamos de los trastornos de neurodesarrollo son los que justamente se dan en nuestra, digamos, en nuestra infancia, ¿no? Las tablas comparativas de los criterios diagnósticos del DSM-5 justamente lo he puesto por aquí porque han habido algunos cambios. Y en cuanto al DSM-5 en el 2013, del trastorno intelectual del desarrollo, podríamos decir eh, que el déficit en el funcionamiento intelectual, tal como en razonamiento, solución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico, aprendizaje a través de la propia experiencia, confirmado por evaluaciones clínicas, obviamente, a través de test de inteligencia estandarizados aplicados individualmente. Este es uno de los criterios ahora utilizados en el DSM-5. Cuando antes, como vimos, en el DSM-4 se veía que un CI aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado individualmente era uno de los criterios, ¿no? Pero ahora también en el DSM-5 se ve, digamos que la parte adaptativa y conductual como que con más hincapié. Otro criterio es que los déficits en el funcionamiento adaptativo que resultan en la no consecución de los estándares sociales y culturales para la independencia personal y la responsabilidad social. Sin el consiguiente apoyo, los déficits adaptativos limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida diaria, como les mencioné hace unos momentos, y la vida independiente a través de múltiples entornos, tales como la casa, la escuela, el trabajo y la comunidad. Eh, Y bueno, en el DSM-4, como vemos, hacen hincapié en lo que son los déficits o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual, ¿no? Digamos que eso como que no ha cambiado mucho en cuanto a ese criterio. Y por último, tenemos el inicio de los déficits intelectuales y adaptativos durante el periodo de desarrollo. Y en el anterior decía que es anterior a los 18 años. Entonces, como bien ven aquí, es una diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5. No hay una edad específica, por decirlo así.
pero obviamente si hablamos en neurodesarrollo, hablamos de la etapa temprana eh, en la cual nos vamos desarrollando, ¿no? Bueno, como nota tenemos que se estima que 130 millones de personas tendrán TDI en algún momento de su vida en el mundo. Las estimaciones de prevalencia de TDI en países de ingresos altos muestran amplia variación entre 1% al 10%, dependiendo de las definiciones, los métodos utilizados para estimarle la población. Cabe resaltar que esto lo hemos, bueno, esta información la saqué de un artículo de España, entonces estamos hablando de países de grandes potencia, ¿no? Digamos que más desarrollados. La Federación Española del Síndrome de Down desarrolla una importante iniciativa para difundir, obviamente, el material relevante para la rehabilitación y la atención clínica de personas con TDI y problemas de salud mental en América Latina. Si no hay, por cierto, digamos que porcentajes en cuanto a América Latina, es porque no se han hecho un buen censo, digamos, así lo determinaron, y que no había información como que validada, como que no estaba algo confirmado, como que estaba algo erróneo. Y bien, como la Federación Española creó unos links, unas páginas para que todos puedan tener acceso por internet justamente a este material que les comenté. Y estos son los que están por aquí. Manual de Diagnóstico para Discapacidad Intelectual, el DMID. La guía de tratamiento psicofarmacológico de TDI de la Asociación Mundial de Psiquiatría y las directrices y principios para la práctica, evaluación, diagnóstico, tratamiento y servicios de apoyo para personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta. Por ahí tengo los links, así que de ahí los puedo pasar si es que tienen mayor interés. Bueno, en cuanto a la etiología, esta es la parte más complicada porque en realidad ustedes saben que la ciencia va avanzando y nosotros con ella. Y en realidad se tenía muchas dudas en caso de la etiología, porque algunos decían que eran factores biológicos, psicosociales, otros desconocidos. En base a unas investigaciones del año 2013, González, González, Rayo Rizzo, Boyd Hernández, Tapia Nicolini y Rocha Lowesi, según estos autores dicen que las causas son desconocidas al 50% de los casos que se han atendido y 25% son biológicos y 25% son psicosociales. A ver, vamos a ver por aquí. No, aquí no dice. Bueno, voy a hacer, voy a hacer hincapié de algo de la información que encontré. Muy bien. Comentarles que en cuanto a la etiología, dicen que los factores que impiden una adecuada maduración funcional del cerebro y esa palabra es difícil, la sinaptogénesis pueden provocar justamente el DI, estableciéndose de acuerdo a la etapa evolutiva en que ocurre, en la etapa prenatal. Anomalías cromosómicas, errores metabólicos como fenilcetonuria, infecciones TORCH, Zika, exposición a fármacos y tóxicos como en la ingestión de anticonvulsivantes, síndrome de alcoholismo fetal, exposición a la radiación, antineoplásicos, radiación, plomo, mercurio, desnutrición grave. En la etapa perinatal, la prematuridad extrema, cardiopatías congénitas, hipoxia, incompatibilidad del grupo factor sanguíneo, crecimiento fetal restringido, trauma obstétrico, parto instrumental, distocias obstétricas, hemorragia del sistema nervioso central, y en el periodo postnatal, las infecciones del sistema nervioso central,
encefalopatía asociada al SIDA, accidentes vasculares, isquémicos o hemorrágicos, traumatismos cranoencefálicos, trastornos degenerativos metabólicos, intoxicación por metales pesados, hipotiroidismo también, que las mujeres usualmente suelen sufrir a veces, desnutrición y privación ambiental como pobreza, abuso, abandono, hipoestimulación, retraso en el diagnóstico y abordaje y la educación especial inadecuada. Entonces, es destacable el maltrato físico también y psicológico a edades tempranas como causa de impacto socioemocional. Actualmente se realizan estudios sobre los efectos de la contaminación atmosférica durante la vida fetal en la morfología cerebral y la función cognitiva. La alteración del neurodesarrollo temprano y las incapacidades derivadas constituyen las complicaciones más frecuentes, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la etiología estructural ambiental, también como para darles una información extra. Y como han podido ver, hay muchos nombres súper difíciles de pronunciar. Bueno, en cuanto a la relación con otros trastornos del neurodesarrollo, se dice que la fuente, Mulas, Fernando y Rojas Mildred, el trastorno del desarrollo intelectual, superposiciones con el trastorno y el espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad son muy comunes, ¿no? Como que se están relacionando. Em, Dicen que las características o los criterios también son un tanto parecidas, pero quiero ver si por acá está. Ah, no, no está. Bueno, les voy a comentar un poco acerca de esta investigación. Bien, entonces, los que les comentaba, el DI, eh, el TDI, eh, TDAH y el TEA, digamos que forman parte de las 7 entidades que según el DSM-5 conforman los trastornos del neurodesarrollo. Y se ha descrito la implicación de diferentes regiones o loci genéticos en TND distintos y fenotipos muy diferentes en alteraciones genéticas idénticas. Esto podría explicar la ausencia de límites claros y definidos entre uno y otros trastornos. La elevada frecuencia de trastornos comórbidos, sumado a la ausencia de marcadores biológicos que dificultan en ocasiones el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Pero qué tienen en común estos trastornos que les estoy mencionando? Bueno, además de originarse una desviación del desarrollo evolutivo temprano del cerebro, pues existen otros puntos en común también. La etiología es multifactorial. Derivan genéricamente de un complejo de interacciones entre factores genéticos, epigenéticos y ambientales de un estado de vulnerabilidad particular frente a injurias prenatales, perinatales y postnatales. Eh, También de cuadros de síntomas de enorme heterogeneidad con manifestaciones clínicas superpuestas y limitaciones en la comunicación, características de distintas personas de similar edad y cultura, y existen limitaciones sensoriales y conductuales, habilidades intelectuales y comportamiento adaptativo con un parecido sustrato neurobiológico y anatómico, ¿no? Todo ello sin dejar de mencionar que todos los TND, trastornos de neurodesarrollo, se benefician del apoyo grupal e individualizado, con la particularidad de que cuanto más precoz sea el diagnóstico y la atención temprana, em, mucho mejor será obviamente el propósito evolutivo, el pronóstico evolutivo. Y bueno, eso es, digamos, que lo que tienen en común, ¿no? Las deficiencias cognitivas superpuestas se mantienen en permanente estudio, claramente. Eh, y, ¿qué más les podría decir? Bueno, algo que encontré también que la teoría de la mente, la metacognición de raíces psicológicas, definida como la capacidad de los seres humanos de razonar las ideas, aplicar el pensamiento y la reflexión, así como
de autorregular los procesos de aprendizaje ha sido asociada a las funciones ejecutivas y la disfunción relacionadas con el TEA y el TDAH. Muy bien, entonces, dada esta información, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Otras notas importantes es que la sinaptogénesis es la base neurobiológica de la actividad mental y la conducta, ¿no? Porque por ahí la mencioné. Eh, Estas dicen que justamente la sinaptogénesis es la que está dañada, ¿no? Y por eso es que se da una actividad mental más lenta, ¿no? Y las conductas desadaptativas, como bien lo mencioné hace un rato. Las alteraciones en la neuroplasticidad pueden producir anomalías funcionales del cerebro y ser el origen de los trastornos del desarrollo intelectual. Eso también me parece que se lo comenté, así que se los doy como, digamos, como que un resumen. Las anomalías son causadas por mutaciones en genes involucrados en la formación de la sinapsis y plasticidad sináptica, la regulación de la morfología de las espinas dendríticas, la organización del citoesqueleto y el control del equilibrio excitador e inhibidor en la sinapsis. ¿Ya? Y por último, que las mutaciones en el cromosoma X están implicadas aproximadamente en el 25 y 30% de la discapacidad intelectual. Y se han detectado en poco más de 26 genes ligados al cromosoma X causantes del DI. Muy bien. Bueno, esta es la clasificación actual que encontré en el DSM-5. No estoy muy segura que haya sido actualizada, pero bueno, eso es lo que puedo encontrar. Tenemos la discapacidad intelectual leve, la moderada, la grave y la profunda. Me parece que en un principio se decía más que nada en el DSM-4 que era por unos rangos de inteligencia que se medía, de que era supuestamente menor a 70 y todo. Así que les voy a comentar un poquito. En cuanto al leve, digamos que en la puntuación del CI es sin llegar a 55 o 50, se sitúa por debajo simplemente del 75 al 70. Y se dice que unas dos desviaciones típicas por debajo de la media, con error de medida de aproximadamente 5 puntos, es que se clasifica como algo leve, ¿no? Em, digamos que en estos casos, los alumnos o los estudiantes que son con discapacidad leve, aproximadamente un 85% de los casos, por lo general suelen presentar ligeros déficits sensoriales y o motores, ¿no? Adquieren habilidades sociales y comunicativas en la etapa de educación infantil y adquieren los aprendizajes instrumentales básicos en la etapa de educación primaria, ¿no? En cuanto a la discapacidad moderada, que lo vemos ahí, por cierto, los F71 son como los podemos encontrar en el manual del DSM-5. Bueno, se incluye que en este caso la puntuación del CI se sitúa en el intervalo de CI entre 55, 50 y 40, por ahí. Y la conducta adaptativa de este alumno de los alumnos que están aquí suele verse afectada en todas las áreas del desarrollo. Suponen alrededor 10% de toda la población con discapacidad intelectual, ¿no? Digamos que las personas con un DI moderado suelen desarrollar habilidades comunicativas durante los primeros años de la infancia y durante la escolarización. Puede llegar a adquirir parcialmente los aprendizajes instrumentales básicos, suelen aprender a trasladarse de forma autónoma por lugares, ¿no? Los sitios donde quieran ir o que les resulte familiares, más que nada, ¿no? Se pueden atender su cuidado personal, ¿no? Con cierta supervisión y beneficiarse del entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? En cuanto al grave, que lo tenemos ahí también, el F72, se sitúa en el intervalo entre 35, 40
y 20 y 25, y supone el 3 o 4% del total de discapacidad intelectual de la población. Digamos que la adquisición del lenguaje en los primeros años suelen ser escasas, sí, tienen más dificultades. A lo largo de la escolarización pueden aprender a hablar o emplear algún signo de comunicación alternativo. Su conducta adaptativa está muy afectada en todas las áreas del desarrollo, pero es posible el aprendizaje de habilidades elementales de cuidado personal, eso sí. Y en cuanto al profundo, digamos que presentan una alteración neurológica identificada que explica esta discapacidad. La confluencia con otras, de ahí justamente el término pluridiscapacidad, que aquí se le asocia. La gran diversidad que se da dentro del grupo. eh, Uno de los ámbitos de atención prioritaria es el de la salud física. Digamos que en cuanto al CI, queda por debajo de 20-25 y supone el 1 o 2% del total de la discapacidad intelectual. Suelen presentar limitado nivel de conciencia y desarrollo emocional, nula o escasa. Eh, digamos que en cuanto a la comunicación, igual, es de igual magnitud, es escasa, ¿no? Hay ausencia de habla y graves dificultades motrices. En el nivel de autonomía sí existe, pero es muy reducido. La casuística supone un continuo que abarca desde alumnado encamado, con ausencia de control corporal, hasta alumnado que adquiere muy tardíamente algunos patrones básicos del desarrollo motor. Y bueno, eso es en cuanto a las clasificaciones. Cuanto a sus procesos cognitivos, las personas con TDI funcionan con dificultades en sus procesos cognitivos y nos interesa saber el impacto que dichas dificultades tienen en la atención, ¿no? Como justo dijimos, en cuanto a su atención, va a depender mucho en el nivel que se encuentre, así como lo hemos visto hace unos momentos. Si es una persona que tiene, digamos, un alumno, un estudiante que tiene leve, le va a costar un poco, pero logran aprender, ¿no? Logran aprender y tener perdón, logran comprender tienen el aprendizaje, logran comprender los temas que se les enseñan, pero digamos que es más lento el proceso. Necesitan apoyo, necesitan que estén ahí constantemente una guía, eh, un auxiliar que esté ahí acompañándolos en las primeras etapas, ¿no? Y obviamente que también el apoyo en casa. En cuanto a la memoria, digamos que tenemos a una persona que tiene eh, un DI eh, de una parte grave, ¿no? Entonces, si lo tenemos en grave, la atención va a ser más dificultosa y para que recopilen los procesos, ese aprendizaje, ¿no? No se va a poder. No se va a poder porque si su atención falla, obviamente su memoria por ende también va a fallar. No va a haber esa recuperación de información. Va a ser más difícil. Todo depende de cómo se trate y también que se evalúe cada caso, ¿no? Y en cuanto al lenguaje, como dijimos hace unos momentos, ellos sí se llegan a comunicar, sí pueden tener buenas habilidades. Depende mucho también del ambiente, ¿no? Pero también si es en grave o profundo, también hay cierta dificultad con el lenguaje, ¿no? Logran eh, comunicarse, sí, pero a través de sus propias señas a veces, ¿no? Si es que los tuviéramos en ese nivel grave o profundo. Y, y bueno,
En cuanto a los demás, digamos que también es súper fácil, como mencionamos, ¿no? Para ellos comunicarse y todo. En cuanto a su característica de la personalidad, las personas con TDI funcionan con dificultades en sus procesos cognitivos y nos interesa saber el impacto que dichas dificultades también tienen en el autoconcepto. Por ejemplo, justamente al ver que los demás avanzan más rápido y ellos no avanzan en la misma velocidad, ellos se sienten inferiores, se sienten mal, sienten que han fracasado. Obviamente tienen su capacidad intelectual limitada, ¿no? Eh, están eh, tienen estrategias tendentes a evitar el fracaso, ¿no? Quieren evitar hacer una tarea o completar alguna ficha que se le pueda dejar en el colegio, o no quieren intentar hacer nuevas actividades por justamente tener miedo a fracasar o no lograrlo como las demás personas. Y justamente evitan hacer actividades por esta razón y prefieren no hacerlas, no intentarlo. Y también tienen un locus de control externo. En cuanto al locus de control externo, a ver, un ratito, déjame checar algo. Aquí está, ahora sí. Bueno, en cuanto al locus de control externo, digamos que es cuando creemos que lo que nos pasa es culpa o responsabilidad de otra persona o que también puede ser como algo del azar. Digamos que la suerte, ¿no? O el karma, entre otros. Por ejemplo, cuando tenemos un fracaso, creemos que ha sido por mala suerte y no porque no nos hayamos esforzado todo lo que deberíamos, ¿no? A esto se le denomina justamente el locus, ¿no? El locus de control externo. Muy bien, entonces solemos atribuir la culpa a otras personas. Bueno, en cuanto a lo que he encontrado, el tema de la intervención, he encontrado el programa de enriquecimiento instrumental que es el PI. El instrumento utilizado por Feuerstein en 1990 para intervenir en el trastorno es el siguiente. Tiene como objetivo desarrollar y enriquecer el funcionamiento cognitivo del alumno. Sus objetivos específicos son desarrollar la motivación intrínseca, fomentar en el niño la atracción por las tareas en sí, ¿no? Para que le pueda agarrar el gusto, digamos, a realizar algo y sentir esa satisfacción de culminarlo. Desarrollar el pensamiento reflexivo, intentar y conseguir que el sujeto reflexione y comprenda su propia ejecución, cómo es que se está realizando la actividad. Y corregir las funciones cognitivas deficientes como la percepción, la estructuración, el pensamiento lógico, etcétera. Y obviamente estos son algunos de los objetivos que tiene este programa de enriquecimiento instrumental. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado la información y quedo atenta a cualquier consulta que tenga. Muchas gracias.